Bien, el mundo muy preocupado, todos estamos muy preocupados por lo que está pasando en la Amazonía brasilera, el incendio, ¿no? que está consumiendo uno de los mayores espacios verdes, uno que algunos entienden como una especie de pulmón del mundo. Y para hablar de este tema estamos en comunicación con Hernán Nadal, que es ambientalista, fue director de comunicación y movilización pública de Greenpeace y aparte amigo, así que tiene varios condimentos. ¿Qué tal, Hernán? Soy el profe Romero, estoy aquí en la mesa de M530. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bueno, vos es que yo te sigo en las redes y veo y para tratar de entender y veo tu preocupación y creciente sobre lo que está pasando ahí en Brasil y me gustaría que nos cuentes por qué esa preocupación. Bueno, la preocupación es porque lo que está pasando es irreversible. Había muchos comentarios en las redes también de la diferencia de la preocupación entre la gente que quería donar para lo que pasó en Notre Dame y lo que pasa en Amazonas. Y la diferencia, primero que lo que genera eso es como culpa a la gente que se preocupó por lo de Notre Dame y que no son los verdaderos responsables, y hay que hablar de los verdaderos responsables, que es el agronegocio, ¿no? Y la diferencia entre esta tragedia que puede ser de la desaparición de edificios históricos que se puede resolver, porque con dinero se puede reparar. Con esto no es algo que se pueda resolver con dinero, sino que son crímenes contra la humanidad que no tienen una resolución, porque la verdad que todo ese daño no se va a poder reparar ni en 10 años, ni en 20 años, ni en 100 años, y además no lo van a hacer porque esto es parte de su plan de negocios. Hoy justo también decía en las redes, esto no es un accidente, es parte de su plan de negocios, ¿no? Antes que Bolsonaro asuma, él ya prometía en campaña que decía que había que darle seguridad jurídica al agronegocio, había que poner fin a la industria de la multa, al campo, decía. Y él mismo decía, vamos a ir por un punto final a todo activismo en Brasil. Obviamente esto tenía que ver con el activismo ambiental. Recordemos que Brasil es el país del mundo donde más activistas ambientales asesinan, y bueno, con la subida al poder de personas como Bolsonaro, como Trump, la humanidad obviamente está en una situación de más peligro de la que estaba anteriormente, ¿no? Entonces, ahora hay mucha sorpresa y mucha indignación con lo que pasa en el Amazonas, pero era algo que sinceramente era muy esperado, ¿no? A ver, entonces, para vos, el principal responsable de esto son los responsables de los agronegocios, ¿no? Los grandes jugadores en el terreno de los agronegocios, y también de encontrarse una responsabilidad importante a Bolsonaro como una especie, ¿no? Digamos, es el poder político el que hace, el que impulsa un poco esto, ¿no? Sí, lo impulsa y va en contra de todas las regulaciones que se habían conseguido en Brasil por la lucha de muchísimas organizaciones ambientales y la sociedad civil, donde se había avanzado en lo que se llamó la ley de desmontamiento cero, la ley de poner fin a la destrucción del Amazonas que se había conseguido, y obviamente que todas estas regulaciones con este gobierno de Bolsonaro fueron para atrás. Lo mismo que pasó en Estados Unidos con Trump, que volteó muchísimas de las regulaciones ambientales que se habían avanzado durante la gestión de Obama. Entonces, hay una preocupación en el mundo que tiene que ver con el ascenso al poder de estas posiciones tan extremas que niegan la ciencia, niegan la realidad y ponen a las corporaciones por sobre el interés, ya no de un pueblo, del pueblo que los vota en particular, sino de toda la humanidad, porque el impacto de las acciones como la destrucción del Amazonas ya no tienen que ver solo con los brasileños, sino con todo el mundo. Por eso es también la intervención de presidentes de otros países que están llamando a reuniones. Sí, afortunadamente, ¿no? Hay una reacción rápida de algunos presidentes, uno no lo esperaba. Yo lo esperaba de Evo Morales, no de Macron, y Macron la verdad que hizo declaraciones muy fuertes al respecto. Incluso planteó sanciones económicas, dijo: yo no voy a negociar con Bolsonaro, voy a frenar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, porque, digamos, y le adjudica ahí, en esa declaración, le adjudica la responsabilidad a Bolsonaro, ¿no? Sí, claramente. Obviamente Bolsonaro no fue el que mandó a una persona con un bidón de nafta, pero es el que genera las condiciones para que esto pase, ¿no? Y que obviamente acá hay responsabilidades obviamente locales de
de los que buscan de esta manera lo que ellos llaman limpiar la tierra, ¿no? Para que sea más rápido el hacer mover de esos lugares a los pueblos originarios que viven ahí, y obviamente destruir todo lo que hay sobre esta zona para, claro, acaban para con la biodiversidad, soja y ganadería. Es muy extraño también, por ejemplo, hace poco tiempo Greenpeace hizo una protesta en la sociedad rural. Sí. Muchas de las personas que hace un mes, sí, en las redes por el que puso Greenpeace dirigido a la sociedad rural y a otros grandes productores que estaban ahí, reclamando que se paren con los desmontes, la destrucción de bosques para ganadería y para soja. Ahora se indignan cuando ven lo que pasa en el Amazonas, y es exactamente lo mismo, son los mismos responsables. Hay, obviamente que el nivel de destrucción en el Amazonas y de biodiversidad es mucho más grande, pero los responsables son los mismos. Hay una, como decía antes, no es accidental, sino que es parte de un modelo, ¿no? Un modelo que tiene que ver con el utilizar los recursos naturales como si fueran infinitos y no pensar en lo que va a pasar en un futuro muy 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 cercano ya, porque ya ni siquiera estamos hablando de un futuro lejano, sino un futuro cercano. Y obviamente con estas cosas ni Estados Unidos ni Brasil van a cumplir los acuerdos de París y estar dentro de ese documento que para... ¿Sabés que estás saliendo un poco cortado, Hernán? No sé si te estás moviendo, estás en un lugar distinto al que estabas antes. ¿Es un problema nuestro? Es un problema de recepción, aparentemente. ¿Ahí se escucha mejor? Ahí se escucha mejor. Bueno, estamos hablando con Hernán Nadal. Mirá, te voy a leer un párrafo, lo puedes encontrar en Twitter como Hernán Nadal. Dice: para salvar al Amazonas y a la boca nativa del mundo no hay que rezar, hay que actuar. Y denunciar a los responsables como Jair Bolsonaro o la sociedad rural es el primer camino. Nuestra catástrofe ambiental no es un accidente, es su plan de negocio, ¿no? De eso se trata. La verdad que efectivamente, ¿no? Lo que estás planteando hace, digamos, exacerba la preocupación, porque finalmente los líderes del mundo son estos, ¿no? Son los Bolsonaro, son los Trump, etcétera, que desdeñan todo el tema ambiental de una manera abierta. Todavía no se fue, ¿no?, de la cumbre de cambio climático Brasil, pero Bolsonaro dijo que no le interesaba, ¿no?, ya al principio. Sí, y estamos avanzando hacia un mundo con líderes que son peligrosos, porque no solamente de lo social, terminando con esto, como él lo dijo directamente, que de activismo. Lo que quiere decir es nadie, y eso lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en China, lo vemos los gobiernos más extremistas que están volviendo a subir en algunos países de Europa, con lo cual es muy muy complicado, porque la verdad que los conflictos que están asociados a lo ambiental están ligados también a lo social, con lo cual estamos hablando de millones de personas en el mundo, absolutamente, refugiados por temas ambientales que por conflictos bélicos, y esto va a incrementarse. Ya es un tema también de seguridad para esos mismos países, ¿no? De la gente desplazada porque no tiene alimento, porque no tiene agua, y si la respuesta va a eso, va a ser la no tolerancia a la protesta, la verdad que es complicado, ¿no? Absolutamente. Por eso es muy importante que nuestros países, el resto de Latinoamérica, no llegue a tener ese tipo de representantes tan extremos. Absolutamente. Claro, las consecuencias son estas, son directas, no hay que ir tan lejos, ¿no? Se venía advirtiendo, uno decía, bueno, ¿por qué está atacando así a las organizaciones que defienden este tipo de cosas? Bueno, y ahora lo ves, ¿no? En un momento determinado se muestra. Es muy impresionante y la verdad que es trágico para la humanidad. Hernán, muchísimas gracias por este contacto, ¿eh? Muchas gracias por el tiempo y esperemos que de a poco la sociedad vaya aprendiendo también en su forma de elegir y en su forma también de reclamar, porque estas cosas tienen que ver también con la participación, ¿no? Me parece que es sumamente importante y que en Argentina necesitamos que el gobierno nacional cumpla con la ley de bosques, y que sobre todo las provincias hagan cumplir con la ley de bosques y se terminen con los desmontes. Bueno, aprovecho que te tengo, Hernán, y que, bueno, ¿cómo viste el gobierno Macri, cómo estás viendo el gobierno Macri al respecto del tema de ley de bosques, etcétera?
Bueno, el gobierno de Macri tiene sus bemoles, avanzó un poco en lo que tiene que ver con energías renovables. Ese fue un camino positivo, se comenzó a trabajar en eso un poco más fuerte, pero en lo que tiene que ver y se avanzó también en la creación de parques nacionales, sobre todo el año pasado, pero en el resto se viene avanzando en lo que viene Argentina ya hace más de 30 años, ¿no? Apoyando al gran conglomerado de la agroindustria, generando desmontes, y eso es una complicidad entre el gobierno nacional y las provincias, que son las que deberían controlar todos estos desmontes ilegales. Argentina está entre los 10 países del mundo que más bosques destruye, entonces es algo que se tiene que terminar urgentemente, porque nosotros estamos pasando una situación similar. Obviamente hay zonas que no tienen la prensa que tiene el Amazonas, y como decía, obviamente el Amazonas tiene una importancia... no, las dimensiones son distintas, pero está bien entender que, bueno, en definitiva los resultados terminan siendo parecidos, ¿no? Porque también uno ve el mapa en la Argentina en los últimos 20, 30 años y va a ver, digamos, se debe notar el desmonte que hay, ¿no? Lo que se está acabando. Sí, y obviamente eso no genera lo que siempre plantean, la dicotomía entre desarrollo y medio ambiente. Es una dicotomía falsa, porque esto claramente no produjo un beneficio para la gran población argentina, sino que es un beneficio sobre todo para los grandes productores y las exportadoras, ¿no? Y la industria de los agroquímicos, no para los pequeños productores, no es el beneficiado. Y bueno, entonces hay una gran responsabilidad, como te decía, del gobierno nacional, y hay una gran responsabilidad también de las provincias, que son las que tienen que ejecutar y controlar, porque los recursos siempre son de las provincias. Entonces, pero bueno, hay que cumplir la ley de bosques, que es una ley excelente y que necesita cumplir y controlar. La verdad que lo que fue el Ministerio de Medio Ambiente, que después terminó bajando de categoría a Secretaría, sí. Mientras tanto, en ese momento, cuando se estaba haciendo la protesta, festejaban que, sin embargo, lo que tenía que ver con el agronegocio volvía a tener su ministerio. Me parece que es una señal clara de cuáles son las prioridades, claro. Este gobierno. Sí, bueno, una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Macri cuando asumió fue quitarle las retenciones a la minería. Fue un premio a de las peores industrias que tiene el país, que no solo es contaminante, sino que es una industria que es una industria casi de saqueo, que obviamente no es renovable, que no deja riqueza para el país, sino que se lleva casi todo hacia afuera. Y obviamente lo que tenemos, que es lo que va a generar el próximo gran desastre ambiental, es Vaca Muerta, que se presenta en todos lados como la salvación de Argentina, y en realidad, si se llega a sacar, más allá de los derrames que ya está generando en la zona y la contaminación, si se llega a quemar todo este combustible fósil, obviamente Argentina no va a cumplir las metas, que son bastante pobres, que tiene para los acuerdos climáticos, y además haría un aporte increíble de carbono, que tampoco permitiría que se mantenga la temperatura dentro de los límites que son acordados dentro de ese acuerdo. Con lo cual, también en Argentina en eso tiene una gran responsabilidad, porque Vaca Muerta es algo que implica una extracción de petróleo no convencional, que, como te decía, genera contaminación, impacto local. Por eso también toda la represión que se fue dando cada vez más contra los pueblos originarios en la Patagonia, no es casual. Todo está relacionado con todo eso, seguro. Exactamente, no es que de repente todas las comunidades de la Patagonia quisieron organizar una revolución, sino que están resistiendo a la destrucción de su ambiente y al desplazamiento por el tema de la propiedad de la tierra. Y bueno, entonces ahí tenemos también los grandes problemas ambientales que tiene Argentina, que obviamente uno es bosques y otro es muy, muy, muy ligado a lo que tiene que ver con Vaca Muerta. Hernán Nadal, muchísimas gracias por este contacto con AM530, fuiste muy amable. Un abrazo grande. Muy claro también. Bueno, Hernán Nadal, ambientalista, contándonos un poco la tragedia de la Amazonia. 21:12.